Soy Julian, de 25 años. Una gélida mañana de martes a mediados de octubre, tiré deliberadamente el único trabajo que tenía para ayudar a un completo desconocido. Justo en el preciso momento en que mi propia familia intentaba activamente destruir toda mi carrera y mi futuro. Mientras estaba de pie en medio de nuestro vestíbulo corporativo, sosteniendo 50 libras de carpetas de presentación brillantes, y viendo mi futuro desmoronarse en pedazos, mi madre me envió un mensaje de texto que nunca olvidaré. Ella dijo: Julian, no te atrevas a avergonzar a tu hermano hoy. Solo eres un becario. Necesitas saber cuál es tu lugar. De hecho, me envió ese mensaje venenoso mientras mi propio hermano de carne y hueso estaba arriba robando mi trabajo para asegurarse un ascenso masivo y un aumento de salario desmesurado. Pero había algo enorme que mi familia no sabía: el anciano indefenso, al que habrían pisoteado gustosamente en ese vestíbulo de mármol, guardaba un secreto que estaba a punto de poner patas arriba toda la jerarquía de esta empresa multimillonaria. Y muy pronto, las mismas personas que me trataban como basura, rogando por mi misericordia. Antes de que te cuente exactamente qué pasó y cómo cayeron las fichas del dominó, dale al botón de me gusta si realmente crees en el karma y la justicia. Y no olvides decirme desde dónde nos ves en los comentarios. Ahora, volvamos a donde comenzó esta pesadilla y mi salvación definitiva. Meridian Communications era el tipo de lugar que prosperaba gracias a la intimidación pura y sin adulterar. El edificio en sí se sentía como una fortaleza, diseñada para mantener a los débiles fuera y a los poderosos aislados del mundo real. El vestíbulo, por sí solo, estaba diseñado para hacerte sentir increíblemente pequeño e insignificante. Contaba con imponentes paredes de cristal de 3 pisos de altura, que dejaban entrar la cegadora luz del sol de Chicago, relucientes suelos de mármol italiano, que resonaban nítidamente con cada pisada, y guardias de seguridad, con trajes a medida, que te miraban como si fueras un intruso, incluso si llevabas una credencial de la empresa. Todos en ese vestíbulo caminaban con un propósito feroz y agresivo. Todos vestían ropa de diseñador de alta gama. Todos eran intensamente importantes, o al menos pretendían serlo, excepto yo. Yo era solo Julian, el último eslabón de la cadena alimentaria corporativa. El becario masculino de 25 años, cuya principal descripción de trabajo parecía ser ir por lácteos de leche de almendras muy específicos, arreglar interminables atascos de papel en la notoriamente averiada impresora del 3er piso, y permanecer completamente invisible para cualquiera que ganara más del salario mínimo. Nos dijeron el primer día del programa de prácticas que los becarios nunca, bajo ninguna circunstancia, debían salirse de la raya. Nos dieron un estricto conjunto de reglas no escritas. Mantén la cabeza baja. Mantente callado. No hables con los altos ejecutivos a menos que te hablen directamente. No hagas contacto visual con los clientes de alto valor que crucen las puertas. Esencialmente, se nos dijo que fuéramos como el mobiliario. Para alguien como yo, permanecer invisible era increíblemente fácil. Tenía 25 años de práctica intensa y dolorosa en casa. Sabía exactamente cómo empequeñecerme para que los demás pudieran sentirse más grandes. Es un mecanismo de supervivencia que aprendes cuando creces en una casa donde tu voz no importa. Aprendes a caminar sin hacer ruido. Aprendes a leer el ambiente en el segundo en que cruzas la puerta. Aprendes que, si no haces olas, no puedes ahogarte. Pero la cruda realidad del mundo corporativo estadounidense es que, si no haces olas, de todos modos te dejan hundirte silenciosamente hasta el fondo. Esa mañana específica, la tensión en el edificio era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de acero. Estábamos presentando la campaña publicitaria más grande de todo el año fiscal. Era el tipo de cuenta corporativa masiva que cambia los salarios base de la noche a la mañana, asegura bonificaciones legendarias y compra oficinas en esquina con vistas panorámicas del horizonte de la ciudad. Mi teléfono vibraba agresivamente en mi bolsillo, quemándome el muslo. Eran mensajes de texto tras mensajes de texto de mi supervisor directo, Víctor, exigiéndome que me diera prisa con las pesadas carpetas de presentación brillantes que necesitábamos para la sala de juntas. Estaba de pie cerca del mostrador principal de recepción, luchando físicamente por equilibrar estas enormes cajas de cartón, llenas de papel grueso, contra mi pecho. Los bordes afilados del cartón corrugado se clavaban dolorosamente en mis antebrazos, y sudaba a través de mi camisa de vestir barata y muy almidonada, tratando desesperadamente de no dejar caer nada en el impoluto suelo. Y entonces lo vi.
Era un anciano, vestido con un traje azul marino ligeramente descolorido, pero perfectamente planchado. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, pero su postura era completamente rígida, con una profunda ansiedad visible. Estaba completamente solo, cerca del borde de los torniquetes de seguridad. Parecía un barco perdido en el mar. Personas con zapatos de cuero caros y chaquetas elegantes pasaban junto a él, en un torbellino de urgencia corporativa. Varias personas chocaron físicamente con sus hombros, haciéndolo perder ligeramente el equilibrio, y ni una sola de ellas se detuvo para ofrecer una disculpa o siquiera una mirada de pasada. Dio un paso vacilante y tembloroso hacia Fiona, la recepcionista principal. Fiona era una mujer que trataba su mostrador de recepción como un puesto de control militar fuertemente fortificado. En ese momento, estaba haciendo malabares con dos teléfonos que sonaban, escribiendo agresivamente un correo electrónico con sus largas uñas acrílicas y mirando con furia a un repartidor que estaba demasiado cerca de su mostrador. Ella era la guardiana, y disfrutaba del poder que conllevaba decidir quién era digno de entrar al edificio y quién no. El anciano intentó hablarle, pero las palabras no se formaron claramente en sus labios. Fue un sonido forzado y entrecortado, que fue inmediatamente tragado por el ruido ambiental y caótico del vestíbulo. Cuando su voz le falló, levantó las manos. Sus dedos, curtidos y profundamente arrugados, se movían frenética, deliberada y desesperadamente, tratando de transmitir un mensaje específico a la mujer detrás del mostrador. Lenguaje de señas. Fiona ni siquiera se molestó en intentar entender. Giró los ojos dramáticamente, soltó un suspiro fuerte y teatral, que prácticamente resonó en el mármol, le puso una mano impecable justo en la cara, en un gesto brusco y despectivo de Balto, y volvió a su llamada telefónica. Simplemente lo despidió con la mano, como si fuera un perro callejero pidiendo sobras en un restaurante, como si su mera existencia fuera un insulto personal a su apretada agenda matutina. Me quedé completamente inmóvil. Las cajas increíblemente pesadas se clavaron más en mis brazos, mis músculos quemándose con una fuerte acumulación de ácido láctico. Cada instinto de supervivencia en mi cerebro me gritaba que siguiera caminando hacia los ascensores. La voz nasal y amenazante de Víctor resonaba vívidamente en mi cabeza, diciéndome que subiera las carpetas de inmediato o que diera por terminadas mis prácticas para la hora del almuerzo. El tóxico mensaje de texto de mi madre quemaba en mi bolsillo, recordándome mi bajo estatus y exigiendo mi sumisión absoluta e incuestionable a mi hermano mayor. Pero al mirar el rostro de ese anciano, al ver el agotamiento puro, la profunda humillación y la aplastante derrota en sus ojos, no vi a un desconocido cualquiera. Vi a mi hermano pequeño. Vi la misma mirada exacta de profunda soledad y desesperación que había presenciado 1000 veces en la mesa de mi propia familia. Mi agarre se aflojó. Las pesadas cajas se resbalaron directamente de mis manos cansadas. Cayeron sobre el inmaculado suelo de mármol con un fuerte y resonante golpe catastrófico. Las carpetas de presentación brillantes se esparcieron por todas partes, deslizándose por la piedra pulida como patinadores sobre hielo. Varias personas, de aspecto importante, se detuvieron y se giraron para mirarme con absoluto disgusto, murmurando entre dientes sobre becarios incompetentes. Pero no me importó. Pasé por encima del desorden. Pasé directamente la línea de seguridad, pasé directamente por delante de los ojos furiosos y muy abiertos de Fiona, y me detuve justo delante del tembloroso anciano. Levanté mis manos, mantuve mis ojos firmemente fijos en los suyos, tomé una respiración profunda y constante, y le hice señas con absoluta fluidez y claridad. Hola, mi nombre es Julian. ¿Puedo ayudarte en algo? Fue como ver a un hombre que se ahogaba en el fondo del océano, emerger de repente a la superficie y tomar su primera y enorme bocanada de aire. Toda la estructura de su rostro cambió en un instante. La pesada y dolorosa tensión se derritió por completo de su mandíbula. Una enorme ola de profundo alivio y gratitud inundó sus rasgos cansados. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que no sabía en ese preciso segundo, lo que no podía haber sabido como un becario insignificante, era que 30 pies por encima de nosotros, de pie tranquilamente en el entresuelo de paneles de cristal, que dominaba perfectamente todo el vestíbulo, estaba Harrison, el legendario CEO de Meridian Communications. El hombre cuyo nombre figuraba en el contrato de arrendamiento del edificio, y que estaba observando cada uno de mis movimientos. Realmente pensé que solo estaba tirando mi terrible trabajo por la borda para ayudar a un visitante perdido a encontrar el baño.
Estaba tan increíblemente, y maravillosamente, equivocado. Para entender realmente por qué estaba dispuesto a arriesgar mi trabajo, mi mísero sueldo y toda mi reputación profesional por un completo desconocido en un vestíbulo corporativo, necesitas entender el infierno absoluto del que vengo. Crecí en una casa suburbana, meticulosamente cuidada, donde el amor no era, en absoluto, incondicional. En mi familia, el amor era una moneda estricta y altamente regulada, y yo estaba perpetuamente en bancarrota. Mis padres, Valeria y Richard, estaban completamente obsesionados con las apariencias. Medían el valor humano enteramente por los títulos de trabajo, los rangos de ingresos, las carteras de bienes raíces y lo bien que lucías ante los vecinos en las reuniones mensuales de la Asociación de Propietarios. Para ellos, solo eras tan valioso como las cosas de las que podías presumir en una cena. Mi hermano mayor, Preston, era su última y brillante inversión. El niño de oro, Preston, tenía 30 años, era ruidosamente desagradable, peligrosamente carismático y completamente desprovisto de cualquier empatía humana real. Era director de marketing en Meridian Communications, la misma empresa para la que yo, en ese momento, cargaba cajas. Se aseguraba absolutamente de que todos en nuestra familia y en todo nuestro vecindario conocieran su salario exacto y su impresionante título. Cada cena de Acción de Gracias, cada mañana de Navidad, cada reunión familiar forzada no era más que un escenario cuidadosamente preparado para el show de Preston. Todavía puedo recordar vívidamente el último día de Acción de Gracias. El recuerdo está grabado en mi cerebro. Preston llegó a la entrada de nuestros padres en su nuevo Porsche negro azabache. Revolucionó deliberadamente el motor lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas delanteras, su anuncio personal y arrogante de que el rey había llegado oficialmente para honrarnos con su presencia. Mi madre, Valerie, prácticamente salió corriendo por la puerta principal, con su delantal, para saludarlo, adulando su caro traje a medida, preguntándole inmediatamente sobre su agresiva cartera de acciones y sus últimas inversiones inmobiliarias comerciales. Mi padre, Richard, quien apenas me hablaba 2 palabras en todo el mes, sirvió con entusiasmo a Preston un vaso de whisky escocés de primera y se sentó en la sala de estar a escucharlo jactarse de las enormes cuentas corporativas que supuestamente estaba cerrando él solo. Y luego estaba yo. A los 25 años, luchaba por mantenerme a flote. Me había graduado de una universidad estatal perfectamente decente con un título en marketing, pero el mercado laboral era increíblemente brutal. Envié cientos de currículos cuidadosamente elaborados y no recibí más que rechazos automáticos y sin alma. Mi confianza, que ya era increíblemente frágil debido a años de intensa negligencia emocional, se hizo añicos por completo. Me vi obligado a volver al ático estrecho y con corrientes de aire de la casa de mis padres, rodeado de cajas polvorientas de viejas decoraciones navideñas y juguetes olvidados de la infancia. Mis padres nunca perdían una sola oportunidad para recordarme exactamente qué tan grande decepción era yo para su imagen perfecta. ¿Por qué no puedes ser más como Preston?, diría mi madre casualmente, sorbiendo su caro vino tinto mientras me miraba como si yo fuera una mancha rebelde en su impoluta alfombra blanca. Él está asegurando su futuro. Está construyendo un legado. Él entiende el valor de un sólido plan 401k y una cartera diversificada. Tú solo estás ocupando espacio en mi casa. Julian, te falta ambición. Te falta empuje. Francamente, es vergonzoso contarles a mis amigos lo que estás haciendo con tu vida. Pero había una razón muy específica por la que me quedé en ese ambiente tóxico. Una sola razón vital por la que soporté la agonizante humillación diaria de las constantes comparaciones de mis padres, Toby. Toby era mi hermano menor. Tenía 10 años. Una sorpresa tardía para mis padres obsesionados con la imagen, y nació completamente sordo. Normalmente pensarías que tener un hijo con una discapacidad severa ablandaría a una familia, los acercaría y les enseñaría un nivel básico de empatía. Absolutamente no lo hizo. Les molestaba. Mis padres se negaron rotundamente a aprender el lenguaje de señas americano. Mi padre declaró explícitamente que era demasiado trabajo y que Toby simplemente debería aprender a leer los labios y hablar normalmente como los demás. Mi madre trataba a Toby como un secreto vergonzoso y sucio. Lo excluía activamente de los retratos familiares profesionalmente fotografiados que enviaban para las vacaciones, alegando que el fotógrafo no podía conseguir que mirara bien a la cámara.
Constantemente contrataba niñeras adolescentes locales baratas para no tener que lidiar con la agotadora barrera de comunicación de su propio hijo. Toby era un niño increíblemente inteligente, ferozmente divertido y profundamente solitario. No podía soportar sentarme a la mesa y verlo observar cómo la gente movía la boca rápidamente, completamente aislado y desconectado de todo el mundo que lo rodeaba. Vivía en una burbuja silenciosa dentro de una casa llena de ruido. Así que me encargué yo mismo. Me enseñé a mí mismo. Pasé incontables y agotadoras horas cada noche en mi ático helado, viendo interminables tutoriales en vídeo, estudiando enormes diccionarios físicos de ASL y practicando formas de manos hasta que mis dedos se acalambraron físicamente y mis ojos me ardieron. Cuando Toby finalmente se dio cuenta de que realmente podía hablar con él en su propio idioma, se derrumbó y lloró. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Por primera vez en su vida, no estaba completamente solo en esa enorme y vacía casa. Le hice una promesa solemne a Toby. Le prometí que lo sacaría de allí. Le prometí que ahorraría suficiente dinero para pagar la cara matrícula en una escuela privada especializada para sordos. Un lugar donde estaría rodeado de niños exactamente como él. Un lugar donde los maestros lo entenderían. Un lugar donde nunca, jamás, sería invisible de nuevo. Pero para mantener esa promesa, necesitaba dinero. Rápido. En un momento de pura y agonizante desesperación, me tragué cada pizca de orgullo que me quedaba y le pedí ayuda a Preston. Le pregunté si había algún puesto de entrada de bajo nivel en Meridian Communications. Le dije específicamente que no quería una limosna. Solo necesitaba desesperadamente una oportunidad para poder demostrar mi valía y empezar a ahorrar para el fondo de educación de Toby. Preston simplemente me sonrió con suficiencia desde el otro lado de la isla de granito de la cocina de nuestros padres, haciendo girar casualmente las llaves de su porche alrededor de su dedo índice. Te conseguiré unas prácticas, Julian, dijo Preston, su voz goteando de absoluta condescendencia. Pero trabajarás directamente para mí. Harás exactamente lo que mi equipo te diga. No me avergonzarás delante de los ejecutivos, y no hablarás a menos que te hablen directamente a ti. Eres lo más bajo del barril. ¿Nos entendemos? Asentí. Tragué la bilis que subía por mi garganta. Realmente pensé que finalmente estaba actuando como un hermano. Pensé que me estaba haciendo un favor difícil. No me di cuenta de que solo quería un saco de boxeo personal y diario que pudiera controlar legalmente. Durante 6 agotadores meses, fui el hazmerreír absoluto del departamento de marketing de Preston. Su mano derecha, un miserable y calvo gerente intermedio llamado Víctor, hizo de su misión personal diaria romper mi espíritu. Víctor era una patética comadreja de hombre, que besaba constantemente los zapatos de diseñador de Preston, y aterrorizaba a cualquiera por debajo de él para sentirse poderoso. Deliberadamente, me hacían ir por su tintorería personal, organizar sus desordenados recibos de gastos y hacer todo el trabajo físico pesado para el departamento. Trabajaba 60 horas a la semana con una patética beca de prácticas de salario mínimo que apenas cubría mi dinero para gasolina. Soporté el abuso. Lo soporté hasta la última gota. Cada vez que Víctor me gritaba delante de toda la oficina de planta abierta, cada vez que Preston me llamaba inútil en la sala de descanso de los empleados mientras sus colegas reían, simplemente cerraba los ojos y pensaba en el futuro fondo universitario de Toby. Pensaba en el dinero de la matrícula. Mantuve la cabeza baja, tal como lo exigían. Realmente pensé que lo peor del acoso había terminado finalmente. Estaba a punto de descubrir cuán malvada podía ser realmente mi propia sangre. La presentación de marketing más grande de toda la década se acercaba rápidamente. Meridian Communications estaba intentando agresivamente conseguir un contrato exclusivo de varios años con un gigante tecnológico global masivo. La enorme comisión y los bonos ejecutivos asociados a esa única cuenta eran suficientes para financiar una jubilación anticipada y lujosa para quienquiera que liderara la estrategia ganadora. Preston y Víctor estaban completamente a cargo de la estrategia creativa para la presentación. Pero había un problema enorme. No tenían absolutamente nada. Eran trajes corporativos vacíos que dependían completamente de robar ideas del personal junior.
Con solo 3 días restantes antes de la presentación final a los ejecutivos de tecnología, Víctor se acercó a mi apretado cubículo y agresivamente volcó una enorme y pesada caja de datos de consumo brutos directamente sobre mi teclado. Clasifica este desorden. A su vez, se mofó Víctor, inclinándose sobre mi escritorio para que pudiera oler el café rancio en su aliento. Encuentra un ángulo psicológico fresco y ni se te ocurra ir a casa de mami hasta que encuentres algo brillante. Los clientes quieren algo que conecte con la familia estadounidense promedio, y Preston necesita que esto sea perfecto. No fui a casa. Me quedé en esa oficina helada durante 3 noches agonizantes consecutivas. Bebí tanto café barato y amargo de máquina expendedora que mis manos temblaban físicamente cuando intentaba escribir. Analicé meticulosamente miles de páginas de datos brutos. Corroboré datos demográficos. Y luego, a las 2 de la mañana de la segunda noche, lo encontré. Encontré un brillante ángulo psicológico inexplorado, dirigido explícitamente a las familias estadounidenses de clase media y sus ansiedades sobre cómo la tecnología aísla a sus hijos. Delineé toda la campaña integral en mi cuaderno personal de cuero gastado. Dibujé los guiones gráficos. Escribí el texto. Estructuré el despliegue financiero exacto. Vertí mi alma y cada gramo de mi formación en marketing en esas páginas. Era genuinamente bueno. Era realmente bueno. Era exactamente el tipo de trabajo innegable que probaba que no era solo un don nadie que buscaba café. Digitalicé cuidadosamente toda la estrategia, creé una presentación de diapositivas impecable y la coloqué de forma segura en un archivo de presentación en la unidad compartida de la empresa. Nombré específicamente el archivo Borrador de presentación tecnológica de Julian. Cuando Víctor llegó a la mañana siguiente y abrió el archivo, se quedó completamente, inquietantemente, en silencio. Se sentó en su escritorio, leyó mis 50 diapositivas, cerró lentamente su laptop y se acercó a mí. Es aceptable, dijo Víctor secamente, negándose a hacer contacto visual. Ve a limpiar el moho del refrigerador de la sala de descanso. Sentí una chispa de esperanza genuina. Pensé que quizás, solo quizás, este era mi gran avance definitivo. Tal vez finalmente me dejarían sentarme al fondo de la sala durante la presentación. Tal vez Preston vería el valor innegable que aportaba y finalmente me ofrecería un puesto de redactor junior, para poder pagar la escuela de Toby y mudarme de ese horrible ático. La mañana de la presentación masiva, entré ansiosamente temprano a la sala de conferencias principal, con paredes de cristal, para configurar el equipo del proyector y organizar las sillas. La enorme pantalla digital en la pared ya estaba encendida, mostrando la diapositiva de apertura de la presentación. Miré la pantalla y el aire salió violentamente de mis pulmones. Allí estaba mi presentación, mis diapositivas cuidadosamente diseñadas, mis palabras exactas y minuciosamente escritas, toda mi brillante estrategia, pero mi nombre había desaparecido por completo. Justo allí, en la masiva diapositiva del título, en negrita, con letras increíblemente arrogantes, se leía con orgullo, Estratega principal Preston, CEO Estratega Víctor. Agarré físicamente el borde de la pesada mesa de conferencias de caoba para evitar colapsar. Mis nudillos se pusieron completamente blancos. Sentí un sudor frío y nauseabundo en la nuca. Lo estaban robando. Estaban robando descaradamente mi única y absoluta salida de mi miserable vida. La pesada puerta de cristal se abrió, y Preston entró confiadamente en la sala, riendo a carcajadas por un chiste que Víctor estaba contando. Ambos se quedaron inmediatamente paralizados cuando me vieron de pie junto a la pantalla. ¿Qué diablos haces aquí dentro? Preston espetó, agresivamente, ajustándose su cara corbata de seda y mirándome con furia. Este es mi trabajo, dije. Mi voz temblaba violentamente, pero me obligué a mantenerme erguido y a mirar a mi hermano directamente a los ojos. Robaste toda mi campaña, Preston. Literalmente, tomaste mi archivo y le pusiste tu nombre. Víctor se burló ruidosamente, girando los ojos dramáticamente. Eres un becario pagado, Julian. Cualquier cosa que produzcas en horario de la empresa pertenece estrictamente a la empresa, lo que significa que legalmente nos pertenece a nosotros. No. Respondí. Mi ira finalmente superó a mi miedo. Escribí cada palabra de esa estrategia. Tengo los borradores originales manuscritos en mi cuaderno.
No puedes simplemente borrar mi existencia y llevarte el crédito. Preston caminó lenta y deliberadamente hacia mí. La cruel sonrisa en su rostro era veneno puro, sin adulterar. Se inclinó tan cerca que pude sentir su aliento en mi cara. Su voz bajó a un susurro bajo y amenazante. Escúchame con mucha atención. Eres un patético perdedor, Julian, siseó Preston. Soy un director senior. Tú eres un temporal desechable. ¿A quién crees honestamente que van a creer el CEO y la Junta? A mí, el tipo que conduce un Porsche de 6 cifras, vive en un ático y genera millones en ingresos, o a ti, el tipo triste e invisible que vive en el ático de mami y juega con nuestro hermano sordo. En ese mismo momento, Clara entró en la habitación, sosteniendo una pila de blocs de notas legales. Clara era otra becaria, una chica brillante y tremendamente trabajadora que me había visto físicamente quedarme despierta toda la noche trabajando en esas mismas diapositivas. Miró la pantalla gigante, luego a mi rostro devastado. Julian, esa es tu presentación, Clara susurró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Clara? Supliqué desesperadamente. Diles que me viste escribir esto. Viste los archivos en mi pantalla. Antes de que Clara pudiera reunir el valor para hablar en contra de los directores, Marcus entró confiadamente en la habitación. Marcus era un compañero becario al que realmente consideraba mi amigo. Habíamos almorzado juntos todos los días. Nos habíamos quejado juntos de la cultura corporativa tóxica y despiadada. Marcus tenía una hija pequeña en casa y necesitaba desesperadamente un salario a tiempo completo. Víctor inmediatamente se giró y miró a Marcus. Marcus, ¿quién escribió esta presentación? Demandó Víctor. Marcus ni siquiera tuvo la decencia de mirarme a los ojos. Miró fijamente el suelo alfombrado, metió las manos en los bolsillos y declaró en voz alta, Preston lo hizo. Julian estaba intentando copiar secretamente los archivos en su propia unidad USB personal esta mañana para robar el crédito. Lo vi hacerlo. Sentí que todo el suelo se hundía bajo mis pies. Una traición tan profunda y tan increíblemente punzante, que físicamente me causó dolor en el pecho. Marcus me había traicionado. Víctor obviamente lo había apartado y le había prometido un trabajo con salario permanente a cambio de destruirme. «¡Eres un mentiroso!», grité, dando un paso furioso hacia Marcus. «¿Seguridad?», Víctor ladró a todo pulmón. Preston me agarró con fuerza del hombro y me empujó violentamente hacia la puerta de salida. «Quítate de mi vista. Estás permanentemente fuera de este piso. Lleva las carpetas impresas al vestíbulo principal y espera allí como un buen sirviente. Si arruinas esta presentación para mí, si dices una sola palabra a alguien, me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a trabajar en un puesto corporativo en esta ciudad». Prácticamente estaba hiperventilando. Salí de esa sala de conferencias, tomé ciegamente las enormes e increíblemente pesadas cajas de cartón con materiales impresos que me obligaron a cargar, y me arrastré hacia el grupo de ascensores. Mi propio hermano, mi propia carne y sangre, arrancando violentamente todo mi futuro, solo para poder asegurarse un bono más grande y comprar otro juguete de lujo para impresionar a nuestros padres narcisistas. Entré en el ascensor vacío, lágrimas de rabia pura y cegadora quemándome los rabillos de los ojos. Apreté agresivamente el botón del vestíbulo de la planta baja. Realmente pensé que mi vida profesional había terminado por completo. Pensé que lo había perdido todo. No sabía que mi vida estaba a punto de empezar de verdad. Lo que nos trae de vuelta directamente al frío vestíbulo de mármol. De vuelta a las pesadas cajas de cartón golpeando el suelo y derramando documentos robados por todas partes. De vuelta al anciano sordo y desesperado, de pie, completamente ignorado en el mostrador de recepción. Cuando finalmente levanté las manos y le hice señas, «Hola, mi nombre es Julian. ¿Puedo ayudarte en algo?». Todo el mundo caótico a mi alrededor pareció dejar de girar instantáneamente. El ruido agresivo y abrumador del ajetreado vestíbulo corporativo se desvaneció por completo en el fondo. El anciano miró mis manos en movimiento con absoluta incredulidad atónita. Parpadeó 2 veces, como si comprobara si estaba alucinando. Luego, sus propias manos se levantaron, moviéndose con un ritmo grácil, increíblemente practicado, que hablaba de décadas de conversaciones silenciosas.
Haces señas, respondió, sus dedos moviéndose hermosamente. Gracias a Dios. Realmente pensé que nadie en todo este enorme edificio me entendería. Tengo un hermano pequeño que es sordo, le respondí con señas, ofreciéndole una sonrisa pequeña y profundamente reconfortante. Es un placer conocerte. ¿Buscas a alguien en particular hoy? Asintió lentamente, sus hombros cayendo pesadamente con una mezcla de agotamiento físico y profunda tristeza emocional. Estoy aquí para ver a mi hijo, hizo señas. No tengo una cita formal. Sé que ahora es un hombre muy importante, muy ocupado con reuniones importantes, pero realmente necesito verlo hoy. Miré rápidamente hacia el mostrador de recepción. Fiona nos seguía ignorando por completo, escribiendo agresivamente un correo electrónico enojado en su teclado mecánico y masticando agresivamente su chicle. Si le pedía a Fiona ayuda para localizar a un empleado, simplemente me gritaría e inmediatamente llamaría a seguridad del edificio para echar al anciano a la calle helada. ¿Cuál es el nombre de tu hijo? Hice señas, volviendo mi atención completamente hacia él. Quizás pueda iniciar sesión en el directorio de becarios y ayudarte a encontrar el piso de su oficina. Su nombre es Harrison, hizo señas el anciano simplemente. Me quedé completamente paralizado. Mi cerebro agotado hizo cortocircuito durante 5 segundos completos. Harrison, como en el CEO Harrison, el legendario y despiadado empresario que construyó Meridian Communications desde cero. El multimillonario cuya enorme oficina en la esquina se encontraba sola en el último piso, como una fortaleza fuertemente custodiada. Tú eres el padre del señor Harrison. Le hice señas increíblemente despacio, asegurándome absolutamente de no malinterpretar las formas de sus manos. Sí, mi nombre es Silas, me respondió con señas. Miró sus zapatos de cuero marrón visiblemente desgastados, con un aspecto increíblemente vulnerable. No hemos hablado en mucho tiempo. Solo quería darle una sorpresa. Quería ver el imperio que construyó. Mi corazón comenzó a golpear violentamente contra mis costillas. Estaba de pie en medio del vestíbulo público con el padre biológico del director ejecutivo, un hombre que en ese momento estaba siendo tratado como absoluta basura por los empleados altamente pagados de su propio hijo. Mi teléfono celular vibró violentamente en mi bolsillo, devolviéndome a la realidad. Lo saqué. Era un mensaje de Víctor: ¿dónde están las malditas carpetas, idiota inútil? Los clientes de tecnología llegarán al vestíbulo en exactamente 10 minutos. Vuelve aquí ahora mismo o considéralo despedido permanentemente. Justo debajo del mensaje de Víctor, había otro mensaje de texto de mi madre: Valerie Preston me acaba de enviar un mensaje de texto y me dijo: estabas causando problemas esta mañana. Deja de ser tan increíblemente celoso de su enorme éxito. Julian, madura y haz tu trabajo. Miré intensamente la pantalla brillante. Miré las enormes cajas de trabajo plagiado y robado que yacían en el suelo de mármol. Luego volví a mirar a Silas, un anciano desesperado por conexión humana, ignorado y descartado por todos a su alrededor, simplemente porque se comunicaba de manera diferente. Al igual que mi hermano Toby, tomé una decisión permanente que cambiaría mi vida. Mantuve presionado el botón de encendido de mi teléfono y lo apagué por completo. Metí el inútil trozo de plástico profundamente en mi bolsillo. Que me despidan. Que Preston se quede con la presentación. No iba, en absoluto, a ser parte de su tóxica y aplastante máquina, ni un segundo más. Silas, hice señas, agachándome y recogiendo mi cuaderno personal de cuero gastado que se había caído de la desordenada pila de cajas. Es posible que tengamos que esperar un poco para que tu hijo esté disponible. ¿Te gustaría que te diera un tour personal por el edificio mientras esperamos? Los ojos cansados de Silas se iluminaron con una chispa de alegría brillante y genuina. ¿De verdad harías eso por mí? Hizo señas, sus manos temblando ligeramente. Sería un absoluto honor, le respondí con señas. Durante la siguiente hora, rompí cada una de las estrictas reglas del manual de prácticas. Abandoné completamente mi puesto. No volví a la sala de preparación de presentaciones. Ignoré el caos que ocurría arriba. Llevé a Silas a pasear lenta y respetuosamente por los pisos inferiores.
Le mostré los vibrantes estudios de diseño, las enormes galerías de marketing, las gigantescas paredes de cristal completamente cubiertas de premios de la industria enmarcados. Silas estaba absolutamente fascinado. Hizo preguntas brillantes y perspicaces sobre todo lo que vimos. Me contó, a través de un hermoso lenguaje de señas, sobre su propia vida. Era un maestro carpintero jubilado. Había trabajado increíblemente duro con sus manos toda su vida, lo que hizo que aprender lenguaje de señas fuera natural para él cuando perdió la audición debido a una enfermedad años atrás. Hablaba de su hijo Harrison con tanto orgullo inmenso, pero también con un profundo y persistente arrepentimiento. Se volvió tan exitoso, hizo señas Silas, mirando con tristeza una enorme portada de revista enmarcada con el rostro del CEO. Se movió tan increíblemente rápido que no pude seguirle el ritmo. Mi audición se desvaneció, y creo que lentamente me convertí en un inconveniente para su nuevo mundo de ritmo rápido. El paralelismo desgarrador me golpeó como un tren de carga descontrolado, un padre amoroso sintiéndose descartado e inútil para un hijo exitoso y despiadado, y a su vez, yo, completamente descartado y abusado por un hermano arrogante y narcisista. Finalmente, nos sentamos en la tranquila y vacía sala de descanso del segundo piso. Puse mi cuaderno de cuero sobre la mesa. Se abrió naturalmente en las páginas muy manchadas de tinta, donde había dibujado a mano toda la estrategia integral para la presentación tecnológica, la misma brillante estrategia que Preston estaba presentando actualmente como suya en el piso 40. Silas se inclinó sobre la mesa, sus ojos agudos escudriñando rápidamente las páginas detalladas. ¿Tú dibujaste esto? Hizo señas, señalando específicamente el complejo mapa psicológico de la demografía del público objetivo. Sí, le respondí con señas, sintiendo un nudo muy amargo y pesado formarse en mi garganta. Trabajé en ello toda la semana. Esto es absolutamente brillante, hizo señas Silas, trazando la tinta oscura con su dedo calloso de hombre trabajador. Eres increíblemente talentoso, Julian. Mi hijo tiene mucha suerte de tenerte trabajando para su empresa. Forcé una sonrisa triste, mirando mis propias manos vacías. No creo que trabaje aquí mucho más tiempo, Silas. De repente, las pesadas puertas de cristal de la sala de descanso se abrieron de golpe con un estruendo violento. Víctor y Preston irrumpieron en la sala, sus rostros teñidos de una furia asesina absoluta. Dos grandes e intimidantes guardias de seguridad del edificio les seguían de cerca, con las manos apoyadas en sus radios. Preston me señaló directamente al pecho con un dedo tembloroso y agresivo. Ahí estás, pequeña rata. La tormenta que tanto temía finalmente había llegado, y yo estaba de pie justo en el ojo del huracán. Las pesadas puertas de cristal de la sala de descanso corporativa del segundo piso no solo se abrieron. Fueron empujadas con violencia y agresividad. Se estrellaron contra el panel de yeso con un crujido agudo y nauseabundo que resonó fuertemente en todo el espacio vacío. Víctor y mi hermano mayor Preston irrumpieron en la sala, sus rostros enrojecidos por una rabia aterradora y desquiciada. Dos enormes guardias de seguridad del edificio los seguían de cerca, con las manos agresivamente apoyadas en sus radios de alta resistencia, listos para arrojar físicamente a alguien al frío pavimento de Chicago. Preston me señaló directamente al pecho con un dedo tembloroso y bien cuidado. El caro y sobredimensionado Rolex en su muñeca captó la dura luz fluorescente, destellando como una baliza de advertencia. «Ahí estás, pequeña rata», gritó Preston. Su voz era tan increíblemente fuerte y llena de tal vitriolo absoluto que las gruesas venas de su cuello se abultaban visiblemente contra su cuello de seda a medida. Me puse de pie instintivamente, mi silla de plástico raspando ásperamente contra el barato suelo de linóleo. Inmediatamente me interpuse delante de Silas, usando mi propio cuerpo para proteger al anciano sordo de la pura agresión física que emanaba de mi hermano mayor. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que realmente podía escuchar la sangre corriendo en mis oídos, un rugido ensordecedor de adrenalina. Pero me negué absolutamente a romper el contacto visual. Durante 25 años, había bajado la cabeza y mirado al suelo cada vez que Preston hacía una rabieta. Hoy no. Estaba absolutamente harto de tenerle miedo. Preston, detente ahora mismo, dije, manteniendo mi voz tan firme, baja y tranquila como humanamente era posible. Estás montando un gran espectáculo delante de un invitado corporativo. Baja la voz. Víctor soltó una fuerte carcajada teatral,
completamente desprovista de cualquier humor real. Dio la vuelta a la larga mesa de la cafetería, burlándose de mí con sus dientes torcidos. ¿Un invitado? ¿Estás completamente loco, Julian? Abandonaste completamente tu puesto asignado. Dejaste 50 libras de documentos corporativos altamente sensibles y caros esparcidos por todo el suelo de mármol del vestíbulo principal. ¿Y para qué? Para hacer de patético guía turístico para algún vagabundo confundido, que deambulaba por la calle y entró para usar nuestro baño. Víctor apuntó con un dedo asquerosamente despectivo y acusatorio directamente a Silas. Silas simplemente se sentó allí, con su traje azul marino descolorido, sus manos curtidas de trabajador descansando tranquilamente en su regazo. Estaba observando el caos absoluto desarrollarse con una extraña e indescifrable calma. No parecía intimidado. Parecía increíblemente observador, leyendo su lenguaje corporal agresivo y sus expresiones faciales enojadas, con la aguda intuición de un hombre que había vivido toda su vida en silencio. No es un vagabundo, Víctor, respondí, mis manos apretándose en puños increíblemente fuertes a mis costados. Mis nudillos se estaban poniendo completamente blancos. Es un visitante. Es un ser humano, y simplemente le estoy mostrando el respeto y la decencia humanos básicos que esta asquerosa y tóxica empresa carece por completo. Preston marchó directamente hacia mí, invadiendo agresivamente mi espacio personal. Podía oler la fuerte y abrumadoramente cara colonia de diseñador que enmascaraba el profundo y agrio hedor de su sudor nervioso. La masiva presentación tecnológica de arriba no debe haber salido tan perfectamente como él había planeado arrogantemente. Probablemente tropezó con mis complejos y altamente específicos análisis psicológicos porque en realidad no entendía la brillante estrategia que tan casualmente me había robado. Era un fraude, y la presión de pretender ser un genio finalmente lo estaba haciendo ceder. Eres un miserable, celoso y patético pequeño fracasado, Julian, Preston siseó, sus palabras goteando veneno absoluto y concentrado. Se inclinó tan cerca que pude sentir el calor irradiando de su cara. No podías soportar el simple hecho de que yo soy increíblemente exitoso. No podías soportar el hecho de que gano un salario masivo, que conduzco un Porsche de 6 cifras y que poseo bienes raíces de primera, mientras tú te ves obligado a vivir como una rata en el ático polvoriento y helado de mami. Así que intentaste sabotear mi gran presentación. Intencionadamente dejaste los materiales abajo. Te escondiste en la sala de descanso como un cobarde. Eres completamente patético. Nuestros padres tienen toda la razón en avergonzarse de ti. Preston se giró bruscamente hacia los dos fornidos guardias de seguridad que estaban en posición de firmes junto a las puertas de cristal rotas. «Agárrenlo», ordenó Preston, señalándome directamente con absoluta autoridad. «Quítenle ahora mismo su credencial de seguridad corporativa. Llévenlo por el ascensor de servicio trasero y arróllenlo físicamente a la calle. Si vuelve a pisar a menos de 500 pies de este campus corporativo, quiero que lo arresten inmediatamente por allanamiento de morada. Quiero una demanda completa presentada contra él si siquiera respira cerca de este edificio». Uno de los guardias de seguridad, un hombre grande con un cuello grueso y muy tatuado, dio un paso adelante sin decir una sola palabra y me sujetó el hombro izquierdo con una mano pesada e implacable. Su agarre era exactamente como una prensa de acero. Comenzó a arrastrarme con fuerza lejos de la mesa, mis zapatos resbalando torpemente sobre el linóleo. «¡Suéltame!», grité, plantando mis pies firmemente en el suelo y luchando desesperadamente contra el enorme peso físico del guardia. Silas se levantó inmediatamente. El anciano no parecía asustado ni abrumado en absoluto. De hecho, parecía increíblemente, profundamente decepcionado. Extendió la mano con sorprendente rapidez y colocó su mano suave pero firmemente sobre el grueso antebrazo del guardia de seguridad. Preston soltó un suspiro fuerte y muy dramático de puro asco. «Saquen a este viejo sordo y rarito de aquí también. Arróllenlos a ambos al callejón donde pertenecen. El camión de la basura viene los jueves». Las palabras feas y llenas de odio flotaron pesadamente en el aire viciado de la sala de descanso. Viejo sordo y rarito. Mi propio hermano, un hombre que compartía el mismo ADN con un niño sordo de 10 años que estaba en casa, lanzando casualmente horribles insultos como si no significaran absolutamente nada. La pura crueldad sin adulterar y el profundo narcisismo de mi familia estaban a plena vista, cegando a cualquiera que quisiera ver.
A Preston no le importaba a quien lastimaba, siempre y cuando él se sintiera superior. Pero antes de que el corpulento guardia de seguridad pudiera empujar físicamente a Silas lejos de la mesa, una nueva voz cortó la pesada y sofocante tensión en la habitación. No fue un grito fuerte y agresivo. No fue un grito histérico. Fue una voz perfectamente tranquila, increíblemente profunda y escalofriantemente autoritaria, que llevaba el peso absoluto e innegable de un imperio de $1.000 millones. Quita tu mano de mi padre. Ahora. Toda la habitación se quedó completamente congelada. El aire en la sala de descanso de repente se sintió 10 grados más frío, como si alguien acabara de abrir la puerta de un congelador masivo. El guardia de seguridad soltó inmediatamente mi hombro, como si mi camisa de vestir barata se hubiera prendido fuego de repente. Dio 3 rápidos pasos hacia atrás, sus ojos muy abiertos por un terror repentino y absoluto. Preston y Víctor se giraron bruscamente, el color arrogante drenando completamente de sus rostros en cuestión de segundos, dejándolos con el aspecto de fantasmas enfermos y aterrorizados. De pie, perfectamente quieto en la puerta abierta, flanqueado por su propio equipo de seguridad personal de élite, estaba Harrison, el legendario director ejecutivo de Meridian Communications. Llevaba un traje de carbón hecho a medida que probablemente costaba más que toda la hipoteca de mis padres. Su cabello plateado estaba impecablemente peinado, pero sus penetrantes y gélidos ojos azules estaban fijos directamente en Preston, con la aterradora intensidad de un depredador alfa observando a un animal patético y gravemente herido. Preston en realidad tropezó hacia atrás, sus caros zapatos de cuero chirriando ruidosamente contra el suelo, toda su postura arrogante colapsó por completo. Literalmente se encogió de tamaño, pareciendo un globo rápidamente desinflado. Y, señor Harrison. Preston tartamudeó agresivamente, su voz quebrándose y elevándose como la de un adolescente aterrorizado atrapado en una mentira. Señor, yo no me di cuenta de que estaba en este piso. Nosotros solo estábamos. A su vez, abandonó por completo su puesto y estaba acosando agresivamente a un visitante. Simplemente estábamos gestionando el protocolo de seguridad estándar para proteger las instalaciones. Harrison ignoró completa y totalmente a Preston. Ni siquiera miró a Víctor, quien en ese momento sudaba profusamente y parecía que deseaba que el suelo se abriera y lo tragara entero. En cambio, el CEO de esta masiva corporación global cruzó la habitación lenta y deliberadamente, deteniéndose directamente frente a Silas. Harrison tomó una respiración profunda y temblorosa, despojándose visiblemente de su intimidante e impecable armadura corporativa. Miró al anciano del traje descolorido, sus ojos helados suavizándose de repente con una mezcla profunda e increíblemente complicada de pesada culpa, tristeza y abrumador alivio. Luego, justo delante de mi cruel y abusivo hermano, justo delante del adulador gerente intermedio, y justo delante de los guardias de seguridad completamente desconcertados, el CEO multimillonario levantó sus manos. Sus movimientos eran un poco rígidos, un poco fuera de práctica por años de negligencia, pero eran absolutamente deliberados y profundamente respetuosos. Papá, hizo señas Harrison, pronunciando las palabras suavemente mientras sus manos se movían por el aire. Siento muchísimo haberte hecho esperar aquí abajo. No sabía que ibas a visitarnos hoy. Debería haber estado allí para saludarte. Silas miró a su hijo tan exitoso, pesadas lágrimas brotando en sus ojos curtidos y amables. El anciano levantó sus propias manos, sus dedos moviéndose con una hermosa gracia poética. Has estado practicando tus señas. Realmente pensé que habías olvidado por completo cómo hablarme, Harrison. Pensé que me habías dejado atrás. Nunca lo olvidé, Harrison respondió con señas, su voz cargada de una emoción genuina y cruda. Simplemente fui demasiado tonto, demasiado ocupado y demasiado orgulloso para intentarlo, hasta que me paré en el entresuelo de cristal de arriba y vi a este joven becario tratarte con más dignidad, más respeto y más humanidad de lo que te he mostrado en 5 años. Harrison giró sus penetrantes ojos azules directamente hacia mí. Me miró, no como un becario desechable, no como un parásito a explotar, sino como un igual absoluto. Julian, dijo Harrison con suavidad, su voz volviendo completamente a su volumen normal y autoritario de sala de juntas. Mi padre me dice que le diste un recorrido completo y verdaderamente maravilloso por nuestras instalaciones. Y también me mencionó algo específico sobre un cuaderno de cuero.
Mi corazón dio una enorme voltereta hacia atrás en mi pecho. Silas me sonrió cálidamente, con un destello de justicia en sus ojos, y se agachó hacia la mesa. Tomó mi cuaderno de cuero fuertemente manchado de tinta y se lo entregó directamente al CEO. Harrison abrió el cuaderno. Lentamente, pasó las páginas, sus ojos agudos y analíticos escudriñando meticulosamente mis complejos guiones gráficos dibujados a mano, mis detallados análisis demográficos y mis ángulos de marketing psicológicos intensamente específicos. Los mismos ángulos brillantes que Preston acababa de destrozar en la presentación de arriba. Harrison cerró lentamente el cuaderno. El fuerte y definitivo golpe de la cubierta de cuero resonó ruidosamente en la sala en completo silencio. Volvió su atención lentamente hacia Preston y Víctor. La calidez había desaparecido por completo. El depredador alfa había regresado. Preston, dijo Harrison, su voz peligrosamente, escalofriantemente, tranquila. Acabas de presentar esta campaña exacta y muy específica a los ejecutivos de tecnología en la sala de juntas hace 30 minutos. Afirmaste orgullosamente que era la culminación de tu brillantez nocturna. Les dijiste explícitamente, de forma verbal, a toda la junta ejecutiva que construiste la estrategia completamente desde cero. Usando tus años de experiencia senior. Preston estaba físicamente temblando. Su cara corbata de seda de repente parecía exactamente una soga de verdugo, apretándose dolorosamente alrededor de su cuello. Señor, yo puedo explicarlo todo. Fue un esfuerzo departamental altamente colaborativo. Julian es solo un becario. Él no entiende en absoluto las complejidades legales de la propiedad corporativa o la propiedad intelectual. Silencio, espetó Harrison. La única palabra resonó en la habitación como un pesado látigo de cuero. Víctor, de hecho, gimió en voz alta y dio un paso desesperado hacia atrás, intentando cobardemente esconder su cuerpo detrás del de Preston. He estado observando las cámaras de seguridad en el vestíbulo principal, continuó Harrison, su tono absolutamente despiadado y metódico. Vi a Julian dejar caer físicamente las cajas de sus materiales impresos. Además, hice que mi asistente ejecutivo extrajera los registros del servidor digital de la unidad corporativa compartida mientras yo bajaba aquí. Veo exactamente la marca de tiempo cuando Julian subió los archivos originales a las 2 de la mañana, y veo exactamente la marca de tiempo cuando tú accediste ilegalmente a sus archivos, borraste su nombre y lo reemplazaste con el tuyo, exactamente a las 8 de esta mañana. La boca de Preston se abría y cerraba en silencio, pareciendo exactamente un pez moribundo asfixiándose en tierra firme. El niño de oro estaba completa, totalmente expuesto. No había ninguna madre manipuladora aquí para protegerlo agresivamente y culparme a mí. No había ningún padre facilitador aquí para servirle un vaso de whisky escocés y validar su enorme y frágil ego. Estaba de pie, completamente desnudo, frente a la máxima autoridad corporativa. Y todo su imperio fraudulento y robado se estaba desmoronando rápida y violentamente a su alrededor, en tiempo real. Harrison miró fríamente a los dos guardias de seguridad. Caballeros, por favor, escolten inmediatamente a Preston y Víctor de regreso a sus respectivos escritorios en el piso de marketing. Denles exactamente 5 minutos para recoger sus pertenencias personales en una caja de cartón estándar. Luego, escóltenlos fuera del edificio. Su empleo en Meridian Communications queda terminado de forma permanente e irrevocable, con efecto inmediato. «No puedes hacerme esto», Preston gritó de repente. Un pánico desquiciado y absoluto se apoderó de todo su cuerpo. Se abalanzó, pero los guardias lo contuvieron inmediatamente. Soy un director senior. Aporto millones en ingresos. Conduzco un Porsche. Tengo una hipoteca enorme. Absolutamente me necesitas. Harrison miró a Preston con un asco gélido y absoluto. ¿Conduces un Porsche, Preston? Tienes una hipoteca enorme. Eso es increíblemente fascinante, porque nuestro departamento interno de contabilidad forense va a tener una conversación legal muy larga y muy detallada contigo, con respecto a las graves y altamente ilegales discrepancias en tu presupuesto de marketing durante los últimos 3 trimestres fiscales. Quítate de mi vista antes de que llame a la policía de verdad y te arrastren esposado.
Los guardias de seguridad agarraron agresivamente a Preston y Víctor por los brazos, arrastrando con fuerza a los hombres gritones, protestones y completamente arruinados fuera de la sala de descanso. Me quedé allí, completamente sin aliento, viendo cómo el cruel hermano mayor que me había atormentado y abusado toda mi vida era arrastrado como una bolsa de basura absoluta. Harrison se volvió hacia mí, su expresión dura y aterradora derritiéndose por completo en una sonrisa cálida, increíblemente genuina. Julian, mi padre y yo tenemos mucho tiempo perdido y sanación que recuperar, pero primero, creo que necesitamos subir a mi oficina y discutir tu enorme ascenso pendiente. Por favor, acompáñanos. El suave y silencioso viaje al último piso en el ascensor privado con paneles de cristal del CEO se sintió completa y absolutamente surrealista. Me puse de pie en silencio junto a Silas, quien extendió la mano y apretó firmemente la mía de nuevo. Un profundo y silencioso gracias que decía mucho más que cualquier palabra hablada. Harrison se paró al otro lado de su anciano padre. El pesado silencio de años entre ellos, finalmente roto por un deseo mutuo y desesperado de sanar y reconectarse. Cuando las pulidas puertas de metal del ascensor se deslizaron suavemente, la enorme e increíblemente intimidante oficina de esquina de Harrison se extendió ante mí como una fortaleza moderna. Ventanas reforzadas, del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica impresionante de todo el extenso horizonte de Chicago, los pequeños coches moviéndose como hormigas muy abajo. La habitación presentaba suelos de caoba importada pulida, muebles de cuero increíblemente caros y suaves, y asombrosas piezas de arte moderno que pertenecían a un museo. Pero a pesar del lujo extremo, se sentía extrañamente, profundamente vacío. Carecía de cualquier calidez real. Se veía exactamente como un lugar donde un hombre poderoso pasó toda su vida escondiéndose de su verdadera y desordenada familia. Por favor, toma asiento, Julian, dijo Harrison, haciendo un gesto cálido hacia las dos lujosas sillas de cuero, colocadas frente a su enorme e imponente escritorio. No tomó su habitual y elevado trono detrás de la pesada caoba. En cambio, acercó una silla sencilla a juego y se sentó directamente al lado de su padre, nivelando física y simbólicamente la inmensa dinámica de poder en la habitación. No me estaba hablando como un CEO a un becario. Me estaba hablando de hombre a hombre. Me senté nerviosamente en el borde del caro asiento de cuero. Mi mente giraba completamente fuera de control, luchando por procesar la pura velocidad de los acontecimientos de la mañana. Acababa de presenciar la absoluta y ardiente destrucción de toda la carrera y reputación de mi hermano mayor. Julian, comenzó Harrison, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos casualmente en sus rodillas. Me miró con una concentración intensa y penetrante. Lo que hiciste hoy en ese vestíbulo, cambió fundamentalmente cómo veo mi propia empresa. Expuso una podredumbre que había estado ignorando. Imprimimos folletos masivos y caros, presumiendo de nuestra inclusión corporativa. Ponemos declaraciones llamativas de diversidad en la página principal de nuestro sitio web. Pretendemos que nos importa profundamente la accesibilidad. Pero hoy, me paré en un balcón y vi a un becario de 25 años demostrar más humanidad cruda, más liderazgo genuino y más empatía auténtica que toda mi junta ejecutiva altamente pagada combinada. Solo vi a alguien que necesitaba desesperadamente ayuda. Señor, respondí, mi voz todavía un poco temblorosa, mis manos descansando ansiosamente sobre mis rodillas. Tengo un hermano menor sordo en casa llamado Toby. Sé exactamente cuán increíblemente doloroso y aislante es cuando el mundo entero decide ignorarte por completo, simplemente porque comunicarse contigo se considera ligeramente inconveniente. Silas observó mi rostro con atención, luego le hizo señas rápidamente a Harrison. Harrison observó las expresivas manos de su padre, una pequeña y triste sonrisa tocando sus labios. Mi padre dice que activamente haces que la gente se sienta vista, tradujo Harrison, su voz entrecortándose ligeramente, delatando un profundo pozo de emoción enterrada. Dice que le recuerdas a mi difunta madre, Julian. Necesito que entiendas que ese es el cumplido más alto que él puede hacer a otro ser humano. Harrison respiró hondo, se levantó y se dirigió a su escritorio. Abrió un cajón con llave y sacó una carpeta financiera gruesa, fuertemente censurada, sellada con la palabra confidencial. El ambiente en la habitación pasó inmediatamente de una cálida gratitud emocional a una absoluta y afilada realidad corporativa.
No despedí a tu hermano solo porque robó tu presentación increíblemente brillante, Julian, dijo Harrison, su tono volviéndose gélido y estrictamente profesional. Lo despedí porque tu hermano es un descarado criminal. Parpadeé, completamente tomado por sorpresa. ¿Un criminal? ¿Qué quieres decir? Ese Porsche negro azabache, nuevo y personalizado, del que a tu hermano le encanta presumir agresivamente, dijo Harrison, arrojando la pesada carpeta sobre la mesa de café de cristal, directamente frente a mí. Absolutamente no compró ese vehículo de lujo con su bono ejecutivo. No compró su ático a través de inversiones inmobiliarias inteligentes. Hemos estado auditando silenciosa y meticulosamente las finanzas de todo su departamento durante las últimas 3 semanas. Preston ha estado malversando agresivamente fondos corporativos del presupuesto de marketing. Creaba facturas de proveedores falsas y altamente sofisticadas, las aprobaba él mismo y desviaba los pagos masivos directamente a cuentas fantasma en el extranjero. Robó sistemáticamente casi $200.000 de esta empresa para financiar fraudulentamente su estilo de vida lujoso y arrogante. El impacto absoluto me golpeó como un fuerte golpe físico en el estómago. El Porsche de 6 cifras. Los caros trajes italianos a medida. El whisky escocés de primera que mi padre le sirvió. El ego masivo e insoportable que exigía que todos se inclinaran ante él. Todo era una ilusión patética, completa y meticulosamente elaborada. El niño de oro, el hijo que mis padres adoraban y que presentaban como el máximo estándar de éxito, no era más que un patético y desasegurado ladrón que robaba dinero para comprar el amor profundamente condicional de sus padres. Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar esta revelación masiva, que alteraba la realidad, mi teléfono celular, que había vuelto a encender durante el tranquilo viaje en ascensor, comenzó a vibrar violentamente en mi bolsillo. Lo saqué. El identificador de llamadas brillante mostró el nombre de mi madre. Valerie, seguido inmediatamente por una vista previa de un mensaje de texto frenético de mi padre. Richard, contesta el maldito teléfono ahora mismo, Julian. Preston está llorando. ¿Qué hiciste? Miré a Harrison, que sostenía el teléfono vibrante en mi mano. Él miró la pantalla, luego asintió lenta y firmemente, dándome su permiso silencioso y absoluto para tomar la llamada allí mismo en su oficina. Deslicé el botón verde, puse el teléfono en altavoz y lo coloqué suavemente sobre la mesa de café de cristal entre nosotros, justo al lado de la condenatoria carpeta de auditoría financiera. Julian. La voz estridente y completamente histérica de mi madre explotó inmediatamente a través del pequeño altavoz, llenando la tranquila oficina. ¿Qué demonios hiciste? Preston nos acaba de llamar desde su coche en el garaje. Está completamente histérico, llorando como un niño. Dijo, saboteaste intencionalmente su presentación masiva y manipulaste maliciosamente al CEO para que lo despidiera. Eres un niño rencoroso, celoso y horrible. Necesitas volver a esa oficina ejecutiva ahora mismo y decirles que mentiste. Arregla esto ahora mismo. No mentí, madre, dije, mi voz sorprendentemente tranquila. El miedo profundamente arraigado que solía paralizarme cada vez que ella alzaba la voz había desaparecido por completo. Se había evaporado en el aire, reemplazado por una inquebrantable columna vertebral de acero. No uses ese tono irrespetuoso con tu madre, mi padre Richard bramó agresivamente en el fondo. Preston es un director senior. Tiene una hipoteca enorme. Tiene un pago de Porsche. Tiene una herencia que proteger. Vas a ir al Departamento de Recursos Humanos este mismo minuto y les dirás firmemente que robaste su trabajo e intentaste incriminarlo porque eres un fracasado celoso. No vamos a permitirte, en absoluto, que arruines toda la vida de tu hermano solo porque eres una enorme decepción para esta familia. Miré a Silas. El anciano miraba el teléfono con una expresión de profunda y devastadora tristeza, y una intensa lástima. Estaba presenciando activamente exactamente qué tipo de severo abuso emocional y manipulación yo había soportado en silencio toda mi vida. Preston arruinó su propia vida, declaré firmemente, inclinándome más cerca del teléfono, asegurándome de que escucharan cada sílaba. Robó descaradamente toda mi estrategia de campaña. Y honestamente, mamá, papá, eso es lo mínimo de sus enormes problemas ahora mismo. La empresa auditó a fondo su departamento.
Vuestro perfecto e impecable niño de oro ha estado malversando agresivamente cientos de miles de dólares para pagar ilegalmente su lujoso y falso estilo de vida. Es un ladrón y un criminal, y Meridian Communications está presentando cargos penales formales por delito grave contra él. Habrá una demanda masiva. Un silencio aterrador cayó sobre la línea telefónica. Podía, literalmente, oír la respiración entrecortada y asustada de mi madre crepitar a través del altavoz. No, Valerie finalmente susurró, su voz temblando violentamente con absoluta y desesperada negación. No, eso es completamente imposible. Preston es increíblemente exitoso. Es un genio. Estás mintiendo. Inventaste esto por completo para destruirlo, porque estás celoso de su salario. Estoy sentado ahora mismo en la oficina privada del CEO, madre, dije, mirando directamente a Harrison, quien me dio un firme y profundamente solidario asentimiento de apoyo. La auditoría es completamente real. La policía va a estar llamando a la puerta de su lujoso ático muy pronto. Va a perderlo todo, y no hay absolutamente nada que tú o papá puedan hacer para salvarlo esta vez. Julian, por favor, escúchame. Mi padre intervino de repente, su tono previamente agresivo y exigente colapsando por completo en una patética y quejumbrosa desesperación. Tú trabajas allí. Obviamente, ahora conoces al CEO. Tienes que arreglar esto para nosotros. Tienes que hablar con ellos. Ofrece asumir la culpa por las discrepancias contables. Diles que fue un error que cometiste al archivar. Perderemos absolutamente todo si Preston va a prisión federal. Él paga nuestras caras cuotas del club de campo. Él financia nuestro estilo de vida. La descarada, asquerosa e inalterada audacia de su egoísta petición me inundó como un cubo de agua helada y sucia. Literalmente, querían que me lanzara frente a un tren en marcha para salvar al hombre que, alegremente, me había empujado a las vías. Querían que yo, su hijo adulto más joven, fuera voluntariamente a prisión federal por malversación de fondos corporativos, solo para que ellos pudieran conservar su preciada membresía del club de campo y mantener su falso estatus social. Sentí una enorme, pesada y oxidada cadena romperse violentamente dentro de mi pecho. 25 años de desesperado y doloroso anhelo por su aprobación, por su amor, simplemente se desvanecieron en el aire. No les debía absolutamente nada. No voy a arreglar nada por vosotros nunca más, dije, mi voz resonando con una finalidad absoluta e innegable. Preston agresivamente cavó su propia tumba, y ustedes dos felizmente le entregaron la pala. No vuelvan a llamar a este número. No me contacten. Ya no tienen un hijo mayor, y ciertamente ya no me tienen a mí. Extendí la mano y toqué agresivamente el botón rojo en la pantalla, terminando por completo la llamada. Inmediatamente fui a mis ajustes y bloqueé permanentemente sus números. Bloqueé el número de Preston. Miré a Harrison y Silas. Respiré hondo, largo y tembloroso, sintiéndome física y emocionalmente más ligero de lo que me había sentido en toda mi vida. Harrison se inclinó hacia adelante, un look de inmenso y genuino respeto brillando en su rostro. Julian, voy a reestructurar completa y agresivamente toda la cultura tóxica de esta empresa, y necesito a alguien con verdadera empatía, una resiliencia increíble y una mente estratégica brillante para liderar ese difícil cargo. Te ofrezco oficialmente el puesto de director de accesibilidad e inclusión. Tendrás un presupuesto masivo, un equipo completo de personal, un salario de 6 cifras, y me reportarás directa y únicamente a mí. ¿Qué dices? Pasó un año entero, increíblemente transformador. El título que me dieron sonaba increíblemente grandioso e impresionante, director de accesibilidad e inclusión. Pero lo que realmente significaba, en un agotador día a día, era un trabajo duro, implacable y extenuante. Mi primera tarea absoluta en mi nuevo rol ejecutivo fue llevar a cabo una auditoría exhaustiva, implacable y de arriba abajo de todo el edificio corporativo, las arcaicas políticas de recursos humanos y la cultura tóxica y gravemente rota que Preston había ayudado a construir. Lo que descubrí rápidamente fue exactamente lo que Harrison había sospechado profundamente, buenas intenciones completamente enterradas bajo años de negligencia corporativa intencional y perezosa. Teníamos alarmas de incendio de emergencia sin absolutamente ninguna señal estroboscópica visual para personas sordas o con problemas de audición. Celebramos reuniones masivas en toda la empresa sin proporcionar ningún intérprete de ASL.
Nuestros materiales de marketing externos fueron diseñados agresivamente sin ninguna consideración para la accesibilidad neurodivergente o los lectores de pantalla. Desmantelé todo el sistema roto hasta los cimientos y lo reconstruí, pieza por pieza, con esmero y obstinación. Instalamos sistemas de alerta visual de última generación en cada piso del edificio. Contraté intérpretes de ASL a tiempo completo y con salario para cada reunión importante, presentación y evento corporativo. Reescribimos meticulosamente cada presentación para clientes para que cumplieran estrictamente los estándares internacionales de accesibilidad. Lancé audazmente clases de lenguaje de señas americano, totalmente financiadas, durante la hora del almuerzo para los empleados. Para mi absoluta y genuina sorpresa, se llenaron instantáneamente, con listas de espera que se extendían por meses. Estaba ganando un salario masivo de 6 cifras. Tenía mi propia y hermosa oficina con paredes de cristal. Pero lo más importante, finalmente tenía el poder financiero y la estabilidad para cumplir la promesa más importante que jamás había hecho. Era una noche fresca de viernes en noviembre, la noche de los premios anuales a la excelencia corporativa de Chicago. Meridian Communications acababa de ganar el codiciado y prestigioso Premio Nacional a la Inclusión en el lugar de trabajo. Harrison, de pie orgullosamente en el escenario brillantemente iluminado, con un smoking, sostenía la pesada y brillante placa de cristal, e insistió explícitamente en que yo subiera y la aceptara en nombre de toda la empresa. Mientras me paraba nerviosamente detrás del podio de acrílico transparente, mirando el vasto mar de caros trajes y relucientes vestidos de noche, mi voz tembló ligeramente al principio, pero mis palabras salieron increíblemente fuertes y claras. La verdadera inclusión no es solo una política corporativa escrita, dije al micrófono, mi voz resonando poderosamente por el enorme y silencioso salón de baile. No es un folleto brillante. Es una elección diaria, activa y consciente, ver verdaderamente a las personas que todos los demás eligen activamente ignorar. Esa elección, esa empatía humana básica, es lo que fundamentalmente cambia el mundo. En la primera fila, Silas aplaudía con entusiasmo haciendo señas, levantando las manos y girándolas, lágrimas de orgullo absoluto y profundo brillando intensamente en su rostro curtido. Junto a él, Harrison sonrió ampliamente, luciendo exactamente como un hijo que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa después de estar perdido en la oscuridad durante años. Y sentado justo al lado de Harrison, vistiendo un traje pequeño, nuevo y perfectamente hecho a medida, estaba Toby, mi hermano pequeño. Sus ojos estaban muy abiertos de asombro, observando al intérprete profesional de ASL, de pie a un lado del escenario, traducir todo mi discurso solo para él. Pero los dramáticos acontecimientos de la noche estaban lejos de terminar. Después de que concluyó la hermosa ceremonia, celebramos una masiva recepción con catering en el gran vestíbulo de mármol del edificio Meridian. Estaba de pie cerca de las caras mesas de catering, hablando y riendo con Clara, a quien había promovido con éxito y orgullo a estratega principal de mi departamento, cuando las pesadas puertas giratorias de cristal giraron agresivamente. Entrando con fuerza en el vestíbulo brillantemente iluminado, luciendo completamente desaliñados, significativamente mayores y profunda y aterradoramente desesperados, estaban mis padres, Valeria y Richard. No se parecían en nada a las personas arrogantes, obsesionadas con el club de campo y perfectamente pulidas que recordaba de hace un año. El traje de mi padre era barato, mal ajustado y notablemente arrugado. Mi madre parecía completamente agotada. Sus caros reflejos se habían desvanecido, la gruesa capa de maquillaje fallando por completo en ocultar las profundas y oscuras ojeras debajo de sus ojos aterrorizados. Se abrieron paso agresivamente entre los amables guardias de seguridad y fijaron sus ojos desesperados directamente en mí. «Julian», gritó mi madre en voz alta, corriendo hacia adelante con los brazos bien abiertos, montando una actuación empalagosamente dulce y muy teatral para la adinerada y juzgadora multitud a nuestro alrededor. Mi hermoso, increíblemente exitoso niño, vimos la ceremonia de premios en la transmisión en vivo pública. Estamos tan increíblemente orgullosos de ti. Siempre supimos que estabas destinado a la grandeza. No moví un solo músculo. Me quedé perfectamente, rígidamente inmóvil, dejando que su abrazo torpe y desesperado rebotara completamente en mis hombros fríos e inflexibles. Clara inmediatamente dio un paso atrás protector, sus ojos entrecerrándose con una profunda y agresiva sospecha. Ella recordaba exactamente lo que me habían hecho, exactamente cómo me habían tratado cuando yo era solo un becario hambriento.
¿Qué quieres, Valerie? Pregunté, omitiendo completa e intencionalmente el título de madre. Mi voz era absolutamente fría, plana y completamente desprovista de cualquier emoción familiar. Mi padre se acercó, retorciendo sus manos temblorosas nerviosamente. Julian, por favor, no causes una escena. Necesitamos hablar contigo en privado. Es una emergencia familiar masiva. Es sobre tu hermano. Es sobre Preston. Solté una risa dura, increíblemente amarga, que cortó la suave música de jazz que sonaba en el vestíbulo. Preston está actualmente cumpliendo una condena obligatoria de 3 años en una prisión federal de mínima seguridad por malversación masiva de fondos corporativos, Richard. ¿De qué podrías querer hablar? Pidió más dinero para la comisaría. El rostro de mi madre se resquebrajó inmediatamente. La falsa fachada de madre amorosa y orgullosa se hizo añicos violentamente en 1.000.000 de pedazos. Estamos completa y totalmente en bancarrota, Julian, siseó, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que ninguno de los ejecutivos de alto poder estuviera escuchando su vergonzosa admisión. La empresa presentó una demanda masiva contra Preston por restitución financiera. Tuvimos que vaciar por completo nuestras cuentas de jubilación, agotar nuestros ahorros y sacar una segunda hipoteca masiva de alto interés sobre la casa, solo para pagar sus astronómicos honorarios legales. Estamos absolutamente ahogándonos en deudas. El banco ejecutará formalmente nuestra propiedad inmobiliaria el próximo mes. Vamos a estar en la calle. ¿Y cómo exactamente es algo de eso mi problema? Pregunté, cruzando lentamente los brazos sobre el pecho, mirándolos con cero piedad. Estás ganando millones, exigió ruidosamente mi padre, su antigua, abusiva y arrogante prepotencia destellando por un breve y feo segundo. Eres un director senior. Nos debes, Julian. Te alimentamos. Te criamos. Necesitamos que nos escribas un cheque masivo para salvar la casa y pagar a los abogados. Necesitamos que salves a esta familia de la ruina completa. En ese mismo momento, Clara se inclinó y susurró suavemente a mi oído. Julian, yo estaba en el baño, cerca de las puertas del vestíbulo, cuando ellos entraron. Los oí discutir. No quieren el dinero para la casa. Quieren el cheque masivo para pagar el resto de la restitución penal de Preston, para que pueda solicitar la libertad condicional anticipada. Quieren comprarle la libertad. Una ola de asco puro, absoluto y nauseabundo me invadió por completo. Incluso ahora, incluso después de haber logrado un éxito masivo e innegable por mi cuenta, incluso después de que Preston había destruido completamente sus vidas, robado su herencia y arruinado su reputación, todavía intentaban activamente sacrificarme para salvar al niño de oro. Me veían como nada más que un cajero automático. Quieren que pague por la libertad de Preston. Afirmé en voz alta. No me importó quién me oyera. Quería que todo el vestíbulo corporativo supiera exactamente quiénes eran estas personas. Vinieron aquí a mi lugar de trabajo, en la noche más importante de toda mi carrera, para intentar manipularme emocionalmente y que sacara de apuros al criminal convicto que activamente trató de arruinar mi vida y robar mi futuro. El rostro de Valerie se puso completamente pálido, pareciendo una hoja de papel blanco. Julian, por favor, tienes que ayudarnos. Es tu hermano. La familia lo es todo. ¿No? Interrumpí, mi voz cortando el aire pesado como una cuchilla afilada. Es su hijo. No tengo absolutamente ningún hermano llamado Preston. No les voy a dar ni un solo céntimo para salvar a un ladrón. Eres un mocoso egoísta y desagradecido, mi padre rugió, su rostro poniéndose morado mientras daba un paso muy agresivo y amenazante hacia mí. Antes de que pudiera siquiera hacer una señal a seguridad, Harrison se materializó entre la multitud como un ángel guardián en smoking. Se interpuso firme y sólidamente entre mi padre abusivo y yo, su presencia imponiendo autoridad absoluta. ¿Hay algún problema aquí, Julian? Preguntó Harrison, su voz peligrosamente baja, sus ojos fijos en Richard. No hay problema, Harrison, dije, mirando a través de mis padres biológicos como si fueran de cristal. Solo un par de intrusos desesperados que ya se iban. Por favor, Julian, ¿qué hay de Toby? Mi madre gritó de repente, sacando su última, más desesperada y más repugnante arma. Si perdemos la casa, Toby no tendrá a dónde ir.
terminará en el sistema de acogida. No puedes abandonar a tu hermano pequeño sordo. Lo amas. La miré, una sonrisa lenta, profundamente satisfecha y victoriosa, extendiéndose por mi rostro. No estoy abandonando a Toby, dije suavemente, inclinándome cerca para que pudiera escuchar cada palabra de su derrota. De hecho, ya me ocupé de ello por completo. Ayer por la mañana, mi abogado corporativo de alto poder finalizó con éxito el papeleo en el Tribunal de Familia, debido a que ustedes están completamente insolventes financieramente, enfrentando deudas severas, y tienen un historial fuertemente documentado e innegable de grave negligencia médica y emocional con respecto a su sordera. El juez me concedió formalmente la custodia legal completa y la tutela de Toby. Estoy pagando oficialmente su matrícula completa en la escuela para sordos de Illinois con mi propio salario, continué, saboreando la destrucción absoluta de su control tóxico sobre mí. Su fondo universitario está completamente seguro en un fideicomiso que ustedes no pueden tocar. Oficialmente se mudará a mi nuevo y seguro apartamento mañana. Ustedes no tienen absolutamente ningún poder legal sobre él, y no tienen ningún poder sobre mí. Hemos terminado. Miré a los guardias que esperaban. Seguridad, por favor, escolten permanentemente a estos extraños fuera de mi edificio. Los dos enormes guardias de seguridad se adelantaron rápida y eficientemente. No les pidieron amablemente a mis padres que se fueran. Los agarraron firmemente a Valeria y Richard por los brazos y los llevaron a la fuerza hacia atrás, hacia las puertas giratorias de cristal. Mi madre sollozaba completamente histéricamente, su pesado y caro maquillaje escurriéndole por la cara en oscuras, feas y patéticas manchas, mientras mi padre gritaba amenazas vacías, patéticas e impotentes que fueron inmediatamente tragadas por el frío e implacable aire nocturno de Chicago. Me quedé allí, en el cálido y brillantemente iluminado vestíbulo de mármol, y los vi desaparecer por completo en la oscuridad de la ciudad. No sentí ni una pizca de culpa persistente. No sentí ni una pizca de tristeza o pérdida. Solo sentí una profunda, abrumadora y hermosa sensación de paz absoluta. La pesada, sofocante y oxidada cadena que me había atado a su amor tóxico y altamente condicional durante 25 agotadores años, finalmente se rompió permanentemente. Era completamente libre. El resto de la hermosa tarde fue un borrón surrealista y alegre de cálidas felicitaciones, firmes apretones de manos de líderes de la industria y genuinas risas a carcajadas con personas que realmente se preocupaban por mí. Ya no era el becario invisible, aterrorizado y abusado, escondido en el ático polvoriento y helado. Era Julian, un líder, un feroz protector, un hombre que había construido su propia familia elegida, a partir de las cenizas quemadas de aquella que maliciosamente había intentado destruirlo. A la mañana siguiente, el sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor dorado sobre el enorme campus corporativo de Meridian Communications. El extenso patio al aire libre estaba lleno de empleados felices bebiendo café artesanal, colaborando en proyectos emocionantes y disfrutando del aire fresco y hermoso del otoño. Caminaba lentamente por el sendero pavimentado, bellamente ajardinado, sosteniendo dos grandes tazas de chocolate caliente. Caminando justo a mi lado, siguiendo mi ritmo, estaba Toby. Llevaba orgullosamente su nuevo e impecable uniforme escolar. Su pesada mochila estaba agresivamente llena de nuevos cuadernos, caros lápices de dibujo y todo lo que posiblemente necesitaba para su primer día en la escuela internado especializada. Prácticamente vibraba con una emoción intensa, incontenible y pura. Toby dejó de caminar y miró el enorme e imponente edificio de cristal que servía como sede de mi vida completamente nueva. Miró el gigantesco logo de Meridian brillando intensamente bajo el sol de la mañana. Luego se giró hacia mí, sus manos moviéndose rápida, fluida y hermosamente. ¿Vas a ser el jefe de toda esa gente hoy, Julian? Hizo señas Toby, una enorme y descarada sonrisa con un diente separado extendiéndose por su brillante rostro. Me reí a carcajadas, entregándole su cálida taza de chocolate caliente. Levanté mi mano libre y le respondí con señas. No soy el jefe de todos, Toby, hice señas con cuidado, asegurándome absolutamente de que mis expresiones faciales coincidieran con la inmensa calidez y el amor en mi corazón. Solo soy el tipo que se asegura de que todos tengan una oportunidad justa e igual de ser escuchados, incluso las personas que no usan sus voces. Toby tomó un largo sorbo de su dulce bebida y asintió aprobatoriamente, luciendo increíblemente sabio para un niño de 10 años. Eres exactamente como un superhéroe, Julian.
Me salvaste de esa casa. Miré a mi hermano pequeño. El brillante y divertido niño que fue cruelmente forzado a vivir en un silencio aterrador absoluto durante 10 años, finalmente iba a un lugar donde todos hablaban su hermoso idioma. Finalmente iba a ser completa e innegablemente visible. Tú también me salvaste, amigo, le respondí con señas y realmente, con cada fibra de mi ser, quise decir cada palabra. Si nunca hubiera invertido las agonizantes horas en aprender lenguaje de señas para comunicarme con Toby en ese ático, nunca habría podido hablar con Silas en ese vestíbulo abarrotado. Simplemente habría pasado cobardemente junto al anciano, igual que Fiona, la recepcionista, igual que Víctor, igual que todos los demás atrapados en la máquina corporativa. Habría permanecido completamente invisible para siempre, aplastado lenta y dolorosamente por el enorme peso de la arrogancia de mi hermano y la severa crueldad de mis padres. La discapacidad de Toby, precisamente lo que mis padres narcisistas veían como una carga masiva y vergonzosa, y una mancha en su imagen perfecta, fue la clave perfecta que desbloqueó todo mi futuro. Mientras llevaba a Toby hacia el coche de la empresa que lo llevaría de forma segura a su nueva escuela, me di cuenta de algo increíblemente profundo sobre la naturaleza de la conexión humana. La familia no se define, en absoluto, por la sangre compartida. La sangre solo significa que estás biológicamente relacionado. La sangre no es más que un accidente aleatorio de la biología. La verdadera familia se define enteramente por una lealtad feroz e inquebrantable. La verdadera familia se define por las personas que activa y conscientemente eligen verte, cuando te sientes completamente invisible para el resto del mundo. La verdadera familia son las personas que se interponen ferozmente delante de ti cuando la tormenta golpea, y las personas que te celebran ruidosamente cuando finalmente sale el sol. Perdí a mis padres biológicos y a mi hermano mayor, pero gané a Silas, quien me trata con la calidez y el respeto de un segundo hijo. Gané a Harrison, un mentor poderoso que respeta genuinamente mi mente y valora ferozmente mi corazón. Gané a Clara, una amiga ferozmente leal y colega brillante. Y lo más importante, mantuve a Toby a salvo de la oscuridad. A veces, el universo pone a un completo desconocido en tu camino precisamente cuando estás en tu punto más bajo. A veces, el universo te pide que arriesgues absolutamente todo lo que te queda solo para hacer lo correcto. Y cuando finalmente encuentras el valor intenso e inquebrantable para actuar, cuando eliges una empatía profunda y radical sobre un miedo ciego y paralizante, el mundo entero se abre de maneras que nunca podrías imaginar. Así que esta es mi verdadera historia. La historia de cómo un becario aterrorizado y severamente abusado, tiró por la borda su carrera robada para ayudar a un anciano sordo en un vestíbulo, y terminó heredando un enorme imperio corporativo, una hermosa vida nueva y la familia que siempre mereció. Paremos un momento. ¿Alguna vez has enfrentado algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que cortar permanentemente lazos con parientes increíblemente tóxicos y abusivos para salvar tu propia cordura y proteger a las personas vulnerables que realmente amas? Es, innegablemente, la elección más difícil que una persona puede hacer jamás. Pero a veces, establecer esos límites firmes es la única forma absoluta de sobrevivir y prosperar. Comparte tu increíble historia en los comentarios. Te prometo que leo cada una de ellas. Vuestras historias me dan una fuerza inmensa y ayudan a otras personas a darse cuenta de que no están solas en la oscuridad. Y por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas la próxima increíble aventura que emprendamos juntos. Gracias por escuchar. Gracias por verme. Mantente fuerte, protege tu paz y nunca, jamás, dejes que nadie te haga sentir invisible.